Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy es domingo y me gustaría dedicar algunos blogs a las cosas relacionadas con la guerra, pero no las cosas, digamos, inmediatas de la guerra. Y como estos días se celebra en los días de la lengua ucraniana, la lengua, la escritura y literatura ucraniana, pues me gustaría pues, dedicar este pequeño espacio a las cosas lingüísticas, cosas que a mí me gustan mucho, pero claro, son muchísimas novedades que ha traído esa guerra a nuestra vida, ¿no? Y tanto son neologismos, como son fraseologismos, como son memes, como son, eh, digamos, frases, refranes, dichos y todo esto. Por supuesto, no vamos a tener mucho espacio, pero me gustaría compartir con vosotros algunos que a mí me parecen más graciosos y más comprensibles, ¿vale? Porque hay algunos juegos de palabras que son difíciles de explicar. Así que me voy a centrar solo en los que se pueden entender más o menos, ¿vale? Entonces, el primer término que yo os quiero explicar es esto. Esto son las flores de algodón, ¿vale? Se llama en ucraniano bavovna, ¿vale? Entonces, bavovna en ruso se llama chlopak, ¿vale? ¿Y por qué surgió este término? Este término surgió como más o menos hace un año y medio, porque en Rusia está prohibido, estaba muy prohibido, claro, ellos no tenían guerra, aquello era la guerra de los ucranianos contra una fuerza invisible, ¿vale? Entonces ellos no tienen pérdidas, como sabéis, en esta guerra y no pueden tener... en su territorio no pueden tener ninguna acción militar, ¿vale? Entonces no pueden tener una explosión en los territorios, ni en Crimea, ni en sus territorios, en las regiones de Belgorod, Kursk, etc. ¿Vale? Entonces, a todos los medios de comunicación se los prohibía a hablar de explosiones, ¿vale? Cuando se escuchaba una explosión, pues ellos no podían usar la palabra explosión, entonces usaban la palabra chlapok, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Chlapok, ¿vale? Y chlapok en ruso es también chlopk. Se pronuncia de formas diferentes, pero se escribe igual. Entonces, muchas veces ellos decían, en Sebastopol se han escuchado varios chlapok, ¿vale? Y nosotros al traducirlo a ucraniana nos cachondeábamos y traducíamos no como aplauso, ¿no? Sino como bavovna, que es algodón. Y han salido muchísimos memes sobre este tema. Entonces, cuando en Crimea hay una explosión, ahí crece algodoncito. Y luego otro algodoncito en Kursk y otro algodoncito en Belgorod. Por cierto, esta noche ha habido algodoncitos en, creo que Krasnoyarsk, en una planta procesadora de petróleo rusa. Pues ahí aparecieron algodoncitos. Vale. Otra formación que usamos mucho y que vosotros también usáis mucho y sin daros cuenta, porque me lo decís muchas veces cuando yo hablo de Zelensky, y es la palabra que se dice en Ucrania, boneftik. Vale. Boneftik significa pues no ha oído. Y no ha oído cuando se habla irónicamente de nuestro presidente. ¿Vale? Porque para nosotros el gran valor que se le da a esto es un poco ridículo, porque es el presidente de su país y lo último que debería hacer es huir de su país en tiempos de guerra. ¿Vale? Pero por algún motivo fuera del país esto se ve como un heroísmo y en Ucrania se ve como una cosa irónica. ¿Vale? Tercera cosa es muy graciosa porque lleva una historia mucho más atrasada, digamos, incluso anterior a la guerra rusa a gran escala. Pues había en la época soviética un cantante ruso que se llamaba Iosif Kobzon. Era un tipo, yo no sé si cantaba para Stalin, pero tenía una edad, es como de Matusalén. Ese tío era de Donetsk y cuando Rusia anexó aquellos territorios, cuando entró, pues el tío apoyó la anexión,
aparecía en Crimea, en los territorios ocupados con sus conciertos, pues cantaba y estaba siempre cantando el himno, siempre era muy, muy pro Putin, ¿no? Siempre cantaba con una orquesta militar, no sé qué, el himno de Rusia, las canciones militares de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era como el patriota número uno. Entonces, este tío muere, creo que en 30 de agosto del año 18. Y uno de los autoproclamados primer ministros de la República no reconocida de Donetsk, Alexander Sakharchenko, que cantó en uno de los conciertos junto con Kobzon, fue asesinado por los servicios secretos ucranianos el día después en su, digamos, comida recordatoria. Este murió, lo enterraron y hubo una comida recordatoria, o sea, un recordatorio de este cantante, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empieza a tomar vueltas la expresión el concierto de Kobzon, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos que hemos mandado a 600 rusos al concierto de Kobzon, quiere decir que los hemos mandado al otro mundo. Y, por supuesto, esto con la guerra a gran escala se usa muchísimo. Entonces, pues muchas veces, en vez de decir que se han muerto tropecientos rusos, dice a los tropecientos rusos les hemos entregado el billete al concierto de Kobzon, ¿vale? Y, como no, ahora podéis ver a quién está invitando Kobzon a su concierto. Por supuesto, es el personaje que más esperado en este gran concierto de Kobzon, que ya nosotros estamos diciendo, ya en el concierto de Kobzon hay casi 300.000 espectadores, ¿vale? Pues le falta, por cierto, un día o dos a Rusia para llegar a esa cifra de muertos, de soldados muertos en la guerra contra Ucrania. Vale, entonces, este era lo del concierto. Por supuesto, hay muchas cosas que surgen como expresiones emotivas, ¿no? Todos los nombres despectivos que estamos dando a los rusos es para desfogar nuestras emociones, nuestra rabia, nuestro odio, nuestro dolor, ¿no? Por eso tantos nombres tienen ellos, desde rusñá, racistas, orcos, perrocerdos, alpargateros, ¿no? Que llamamos. También hay algunos verbos que son eufemismos, ¿no? Por ejemplo, para matar decimos kobzonear, del concierto de Kobzon, como vidkobzonete, ¿no? Por ejemplo, minusnute es como restar, o hay otras palabras. También aparecen algunos nombres curiosos, ¿no? Por ejemplo, macronear, ¿vale? De Macron. ¿Os acordáis de la actitud de Macron al principio de la guerra, que estaba siempre expresando la preocupación, pero no decía nada y no hacía nada? O sea, decía, pero no hacía nada. Entonces salió el verbo macronear y el mismo soltsear, ¿no? Soltsear es enredar, y enredar es decir que no sé qué, no sé cuánto. También, por ejemplo, por el nombre Chornobaivka. Chornobaivka es un aeródromo cerca de Gerson, por ahí, donde los ucranianos, donde los rusos han traído su técnica y los ucranianos la destrozaban, ¿vale? Y era como muy, muy heavy, porque destrozamos ahí toda la técnica, toda la maquinaria bélica, y dentro de 2 días aparece. Volvemos a destrozar y en una semana aparece. Entonces, era un pueblo, una zona del pueblo este Chornobaivka que fue bombardeada más de 30 veces. O sea, entonces Chornobaivka es como una repetición del mismo error, absurdo, ¿no? Entonces también existe como un fenómeno, como una palabra que designa un fenómeno en esa guerra. Por supuesto, han sufrido cosas curiosas. Por ejemplo, a Lukashenko le llaman Bulba-Führer, no Führer de como Hitler, ¿no? Y bulba es patatas, como los bielorrusos son famosos por sus patatas, la nación que cocina patatas de tropecientas mil maneras, pues nosotros a veces les llamábamos, un poco despectivamente, bulbashi, y entonces Lukashenko es bulba Führer, como patata Führer.
Bueno, hay más cosas, como por ejemplo pajaritas, ¿no? Para no decir dron, buscamos dinero para las pajaritas. No, a veces la pajarita también puede ser un avión, pero lo más común es que llamen así a los drones. También hay fenómenos negativos. Los ucranianos, desgraciadamente, no somos un pueblo que solamente lucha. Hay gente que ha huido y hay gente que tiene mucha pasta y ha podido escaparse 1 o 2 semanas antes del inicio de esta guerra o en los primeros días de esa guerra con sus cochazos de lujo y están viviendo en los resorts. Tanto lo llamamos Batallón Monaco, son diputados, gente con pasta, gente relacionada al poder o al mundo empresarial, o Batallón Viena, ¿vale? Entonces en estas dos ciudades se aloja la comunidad, digamos, VIP ucraniana que huyó de esa guerra. Vale, entonces, ¿qué más? Buenos rusos. Ya somos como un ruso bueno, es un ruso muerto. Así que muchas veces decimos, hemos convertido en buenos rusos a 300 militares. Ya sabéis lo que significa esto. Vale, entonces, y lo último que yo quería compartir, por supuesto hay muchísimas palabras, expresiones, por ejemplo, todo el mundo sabe seguir el barco ruso o mandar a donde el barco ruso, ¿no? ¿Os acordáis cuando el primer día de la guerra un guarda fronteras marino que ha mandado al barco ruso a tomar por saco? ¿Vale? Entonces nosotros siempre decimos, pues les hemos mandado detrás del barco ruso. Así que ya sabéis a dónde es. ¿Qué más? Y lo último que yo voy a tocar un poquito es un personaje que yo lo conocía antes, pero muchísima gente no lo conocía antes de que empezó a trabajar para el presidente Zelensky. Era un consejero extraordinario, no oficial, el consejero del consejero del consejero, ¿vale? Que se hizo súper popular, incluso más popular que Zelensky. Se llama Arestovich. Y entonces él hacía como de psicólogo nacional. Salía en las noticias comentando lo que pasaba en la guerra, pero siempre con una voz así súper, ¿cómo se dice?, tranquilizante, súper sexy, como susurrando. Y tranquilizaba a todo el mundo. Y siempre decía, esto no va a durar mucho. Esto, lo máximo que va a durar son 2 o 3 semanas. Son 2 o 3 semanas. Claro, y la gente que estábamos en un estado de pánico, de ansiedad, de cosas tremendas. Entonces, todo esto que te diga una persona, Arestovich, que va a durar solo 2 o 3 semanas, era como para que tu mente pudiera calcular que tú eres capaz de sobrevivirlo, ¿no? Porque si es mucho más allá de esas 2 o 3 semanas, por lo visto la mente humana sabe que es muy difícil de sobrellevar. Entonces nos hemos dado cuenta, como 6 o 7 meses después, que el tío sigue diciendo lo mismo, 2 o 3 semanas, y estamos en plena guerra. Vale, no obstante, ese tipo estuvo todavía casi un año a servicio del presidente hasta que metió la pata y lo echaron. ¿Vale? Pero se quedó. Nosotros tenemos esta expresión 2 o 3 semanas y ya sabemos que es muchísimo tiempo. Y también todo lo que se dice Arestovich es un cuentista que te cuenta cosas fantásticas para que te relajes. Por cierto, dicen que va a presentarse para las próximas elecciones presidenciales. Bueno, si aparece aquí, seguro que más de uno le pone... Bueno, no voy a decir que le va a mandar al concierto de Cobson porque no se lo merece, pero una buena palicilla puede caerle encima. Vale, entonces nada, esto han sido cosas de la lengua que crea nuevas palabras y digamos expresiones durante la guerra. Son muchísimas más, pero para conocerlas he grabado este pequeño vídeo. Venceremos.